Pero todavía seguimos diciendo que el que murió en la cruz fue Jesucristo. Y eso es lo importante. El análisis teológico es simplemente para esto, es para interactuar, para afinarnos. Usted puede inclusive hasta afirmarse. Fíjense que yo le he dado la postura de las dos escuelas con la información de las dos escuelas. Pues usted puede hasta afirmarse. Y yo no tendría ningún problema si el domingo que viene predico Apocalipsis decir Juan el apóstol. No, porque a fin de cuentas yo no sé si fue uno o el otro. Cuando yo esté ahí arriba yo le pregunto a cualquiera de los dos, a ver cuál de los dos me dice que fue el que le escribió. Y santo y bueno, a mí no me trae ninguna preocupación. A mí lo que me interesa es conocer el propósito del Apocalipsis desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de palabra de Dios para mí. O sea, ¿qué cosas tiene el Apocalipsis que decirme a mí hoy? Casi 21 siglos después de haber sido escrito. ¿Qué cosas tiene que decirme a mí ahora? Cuando yo llegue a casa o en un momento de crisis o de dificultad, abra la Biblia y diga: Dios, háblame. Y Dios me habla a través del Apocalipsis. Eso es lo que para mí es importante. Lo otro puede sentarme a mirar libros y a buscar información de aquí y de allá, pero realmente eso no es lo que es relevante. Así que usted puede salir de aquí hoy diciendo: para mí lo escribió Juan el apóstol, y yo le di todos los argumentos que dicen y que sostienen que pudo haber sido Juan el apóstol. Y hay quien puede decir: pues mira, yo voy a cambiar, yo le voy a quitar el derecho de autor a Juan el apóstol y se lo voy a dar a Juan el teólogo. Pues porque ya usted vio que en la Biblia de Casiodoro de Reina, en la primera versión, le puso Juan el teólogo. ¿Por qué le puso Juan el teólogo? Sin lugar a dudas tuvo que haber trabajado con todos estos documentos y tuvo que haber dicho: mira, pues a mí me convence Dionisio de Alejandría, y para mí yo creo que fue otro Juan, y para no darle el título del apóstol le dijo el teólogo. Lo puso como teólogo. Porque ese derecho de autor, recuerdo que en una ocasión escuché a alguien decir que esto tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que la Biblia tiene un solo autor. Claro. Los demás son escritores. Los demás son escritores. Cuando yo he buscado libros de comentarios como el de Matthew Henry y otros más tratando Sí. de estudiar, dicen el autor de tal libro. Pero es que ninguno de ellos es autor. Y ninguno de ellos tiene el derecho al autor. El autor es solamente el Padre, sí. Jehová, el Dios que inspiró esa palabra. Claro. Todos los demás son escritores y no son lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante son los pensamientos de donde se originan el autor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, vamos a dar un saltito a la fecha. Existen dos fuentes que permiten fijar la fecha. Está lo que se conoce como la fuente tradicional, que es la fuente, obviamente, de los documentos históricos. Hay evidencia histórica de que Juan fue desterrado a Patmos en tiempos de Domiciano. Eso hay historia, hay documento histórico sobre el particular. Se plantea que fue en Patmos donde tuvo las visiones. Inclusive se entiende históricamente que al morir Domiciano, el emperador Domiciano, Juan fue liberado de la isla de Patmos y volvió a Éfeso, donde allí escribió las visiones. Hay quienes postulan, dicen que las visiones las escribió en la isla de Patmos, pero obviamente es bien difícil que en una isla solitaria, totalmente inhóspita, árida, haya podido escribir Juan un documento tan valioso como este. Yo creo que más bien tuvo que haber llegado a un lugar más tranquilo para entonces poder desplegar toda la visión que tuvo. Y desde luego historiadores como Victorino, como Jerónimo, como Eusebio afirman estos datos, y por estos datos entonces se entiende y se cree que el Evangelio de Juan fue escrito más o menos en el año 95 después de Cristo. Lázaro.
Juan el apóstol desterrado a la isla de Patmos. Sí. No es demasiada casualidad que Juan el teólogo también haya estado en Patmos en ese momento. No, porque el documento histórico lo que revela es que había uno solo en Patmos. O sea, la isla fue el lugar donde el imperio de Domiciano, o sea, Juan era una figura importantísima para la iglesia en el año 90. Desde luego, es un argumento que utiliza mucho decir, ¿y qué es más importante que Juan el apóstol? Si estaba vivo para entonces. O sea, el único apóstol. Tendría que ser una figura bien importante. Y por eso piensan que fue Juan el apóstol. Ahora hay otros que dicen, no, pero es que el Juan el teólogo era el que tenía la voz cantante en el Asia Menor. Entonces, pero era uno solo. El que fuera, sea Juan el apóstol, Juan el teólogo, estaba solo desterrado en la isla de Patmos. Allí se le había enviado. Claro, pudo haber habido gente en la isla de Patmos, pero no hay evidencia sobre el particular, porque obviamente se concretó la información histórica en la persona de Juan. Es como cuando se habla de un preso prominente, ¿no? Y se habla de que estuvo en la cárcel tal, no se mencionan a los otros presos, solamente se menciona cuando se habla de Alcatraz, pues automáticamente la gente dice Alcatraz, Al Capone. No, pero Alcatraz cientos de presos para Al Capone estaba, pero obviamente la figura preponderante era él. Y lo mismo acontece aquí. Patmos, Juan. Allí pudo haber estado otra gente, pero Juan era la figura prominente allí. Ahora, la otra fuente que permite fijar la fecha es el documento mismo, el mismo libro de Apocalipsis. En los primeros años de la historia del cristianismo, el imperio romano no fue hostil contra los cristianos. Por el contrario, Pablo admiraba al imperio romano. Cuando Pablo se veía en problemas serios y difíciles con los judíos, ¿qué decía que era? Cuidado conmigo, yo soy ciudadano romano. O sea, se reservaba esa carta debajo de la manga como para reírse de los judíos en los momentos difíciles, ¿no? Cuando ya los judíos están por caerle encima, decía, ninguno de ustedes me puede tocar a mí, yo soy ciudadano romano. Así que yo apelo al César. Y lo hacía precisamente con mucho orgullo. De hecho, hay un documento de Pablo, la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 13, donde Pablo dice, y está hablando de la autoridad romana, de la fuerza romana, dice, porque los jueces, los soldados, los magistrados, los que están puestos en eminencia en Roma, han sido puestos por Dios y son ministros de Dios para castigar al que hace lo malo. Y cualquier persona que quiera no ser castigado por la justicia romana, que haga lo bien, que haga el bien, porque si no hace el bien, el ejército romano ha sido instituido por Dios para castigar a todo el que hace lo malo. Oiga, sí, no, pero estoy hablando precisamente de antes del tiempo de Juan. Ese tiempo de la iglesia primitiva, después de la muerte de Jesús, fíjese que a Jesús, desde el punto de vista histórico, no lo matan los romanos, a Jesús lo matan los judíos. O sea, a fin de cuentas, la fuerza decapitante sobre la persona de Jesús no estuvo en el poder romano, estuvo en qué, precisamente en los judíos.